de la Fundación Universitaria Bautista en Cali, Colombia, magíster en Biblia y Teología, egresado de Lee University, Cleveland, Tennessee. Es biblista, ha sido biblista de las Sociedades Bíblicas de Colombia y consultor de traducciones para para las Sociedades Bíblicas Unidas. Es todo un gusto poderlo tener a usted, profesor Wenceslao, y a cada uno de ustedes les pedimos que presten atención, tomen nota, hagan sus preguntas para que también tengamos un espacio, vamos a tener un espacio en el cual vamos a estar respondiéndolas. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor y para poder desarrollar la clase del día de hoy. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu presencia, por toda la bondad que tú muestras, Señor, hacia tu pueblo. Padre bueno, queremos entregarnos a ti, mente, corazón, voluntad. Llama, captura toda nuestra atención, Señor, para poder aprender acerca de este tema, Señor, sobre las cartas, Padre bueno, del Nuevo Testamento y su repercusión y cómo ésta hasta hoy en día siguen hablándonos, Padre bueno. Señor, oramos por el profesor Wenceslao para que tú uses su vida, Señor, y sea canal de bendición en este tiempo, Señor, de aprendizaje. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, profesor Wenceslao, le entrego su clase. Este tiempo es suyo. Adelante. Saludos cordiales, Leticia, y también para todos los participantes de este curso a través del Zoom. Simplemente a modo de confirmar, ¿me escuchan bien? Bueno, un saludo fraterno a todos los que están conectados. Aquí en Colombia son las 8:30 de la noche, pero de los diferentes lugares donde están conectados en América Latina o sea, de otros lugares. De verdad que nos alegra mucho el esfuerzo que están haciendo por sumarse a este curso que de corazón lo ofrecemos para ustedes. Sin más, comenzaré compartiendo la presentación con el propósito de desarrollar el tema que nos convoca en esta noche. Bueno, en pantalla vemos el título a modo de recorderis de este curso que hemos impulsado para convocarles a que se sumen a los diferentes diplomados que ofrecemos de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas y de parte de cada sociedad bíblica nacional que apoya este proyecto. El Nuevo Testamento y los desafíos del presente. Tal como Leticia nos comentó, el día 10 de julio, precisamente, se dictó una primera clase, si recuerdan ustedes, con la profesora Lady Cifuentes, donde se trabajó un estudio sobre el libro de los Hechos, titulado La Iglesia que inspira y transforma. El 17 de julio, el profesor Wilton Sánchez, un especialista y gran conocedor de la Biblia, trabajó la temática que tiene que ver con el impacto transformador de Jesús, brindándonos así un análisis de la lectura teológica y contextual de los evangelios. Y en esta ocasión, agradecido con Dios por la oportunidad brindada, vamos a trabajar y vamos a exponer la temática que ustedes ven en pantalla. Y es la temática que Leticia también nos recordó. Cartas del Nuevo Testamento que siguen hablando hoy. Cartas del Nuevo Testamento que nos siguen hablando hoy. Comienzo entonces desarrollando la clase de hoy, 24 de julio, con la siguiente premisa. Quiero que la vean en pantalla porque me valdré de ayudas visuales que van a ser de riqueza y van a ser también de soporte para todo lo que iré comentando en este tiempo de intervención. Comienzo así. Las cartas del Nuevo Testamento
pero también podemos decirlo en relación a la Biblia en general, han hablado a las distintas generaciones y a los distintos grupos de personas de diferentes maneras. Escúcheme bien, tenemos 21 siglos de era cristiana para solamente cotejar nuestra historia como iglesia, y afirmo lo que ustedes están viendo en negrita. La Biblia ha hablado a las distintas generaciones, a las distintas personas de diversas maneras. Y eso depende de los lentes. Y cuando hago referencia a los lentes, me estoy refiriendo a enfoques, a perspectivas con lo que se ha mirado el texto bíblico. ¿Qué significa esta premisa introductoria que les estoy compartiendo a ustedes en pantalla? Significa que nosotros, estimados, tenemos que reconocer una realidad. Y es que la Biblia ha sido objeto a lo largo de la historia de múltiples lecturas posibles. Y cuando mencionamos este tema de ese abanico de múltiples lecturas posibles, nos estamos adentrando a un terreno y a un campo que es propio de la hermenéutica. Yo sé que hay algunos que están acá que son estudiosos, que son curiosos, que ya han cursado uno que otros cursos de teología, pero no está de más decirlo y nuevamente mencionarlo. Y es que la hermenéutica ha sido considerada como una rama de la filosofía que se ocupa de las interpretaciones. Eso a modo sencillo como manera de puntualizar lo que es la hermenéutica. Es decir, tiene que ver con cómo se interpretan los textos, pero también cómo se interpretan los eventos y los acontecimientos de la vida. Y hay algo que la hermenéutica a nivel general nos ha enseñado, y es que nadie lee y nadie interpreta de una manera aséptica o de una manera neutral los textos o los acontecimientos que procura interpretar. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros como seres humanos tenemos una serie de presupuestos, tenemos una serie de ideas, tenemos una serie de bagajes previos que con los que vamos cuando nos acercamos al texto bíblico. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Por esa razón, cuando nosotros consideramos y consultamos a los que son especialistas en exponer las temáticas que tienen que ver con la hermenéutica, por ejemplo, aquí les estoy presentando un clásico libro de Severino Croato, quien llegó a ser precisamente un exégeta del Antiguo Testamento y un teólogo prominente, ¿no? Profesor de ICD del famoso Seminario de Estudios Teológicos en Argentina, destacado teólogo. Este hombre, en este libro que están viendo en pantalla, afirma lo siguiente, y quiero enfatizar lo que están viendo en negrita ustedes en pantalla. Severino Croato dice así: la hermenéutica no es un nuevo método para leer los textos. La hermenéutica es un fenómeno intrínseco a todo proceso de lectura, tanto de acontecimientos como de textos. Pero es necesaria estudiarla teóricamente para entenderla mejor, para explorar su fecundidad y también para analizar los desvíos que podemos tener en materia de interpretación. Así que todos nosotros somos intérpretes. Otra vez lo afirmo, todos nosotros somos intérpretes. Toda persona que toma el texto bíblico, lo abre, o la persona que escucha el mensaje del texto bíblico de manera inherente, va a deducir
una interpretación del mismo. Ahora bien, habiendo dicho eso, entro de lleno y de manera directa al planteamiento de la temática, que es la siguiente. ¿Cómo se ha leído y cómo hasta el día de hoy se lee el texto bíblico? Específicamente, las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo se han leído y cómo se leen hasta el día de hoy? Los analistas han identificado tres enfoques o perspectivas sobre cómo se ha leído el texto bíblico. Y aquí quiero puntualizar para todos los que están escuchando y los que están viendo esta clase lo siguiente. Aunque voy a tocar aspectos teóricos, créanme que lo que a continuación ustedes van a ver y escuchar tiene implicaciones prácticas. Porque aunque seamos conscientes o no de los enfoques que ustedes verán en pantalla, cada uno de nosotros podemos estar suscritos a lo que verán a continuación. Así que estos son los tres enfoques o perspectivas que se han utilizado para leer y para interpretar el texto bíblico. Número uno, hay un enfoque y una metodología que se le ha considerado como un enfoque tradicionalista. No se me adelanten, no se preocupen, ya vamos a ahondar un poco sobre en qué consiste ese primer punto que están viendo en pantalla. Número dos, se ha reconocido y se ha identificado académicamente que hay un segundo enfoque, que es un enfoque típico de la época moderna que será denominado enfoques histórico-críticos. Y en tercer lugar, está lo que se ha denominado en la actualidad como enfoques postcríticos. La invitación que les hago a todos los que me escuchan es la siguiente. Por favor, no nos atasquemos tanto con las definiciones técnicas o con los títulos técnicos que están viendo en esta lámina en pantalla. Permítanme ahondar y desglosar cada uno para que sí entendamos cómo cada uno de nosotros como seres humanos podemos encajar dentro de estas perspectivas mencionadas. Así que comienzo con la primera. Los llamados enfoques tradicionales. Enfoques tradicionales. Como específicamente estamos hablando de las cartas del Nuevo Testamento, destaco lo siguiente. El personaje que sin lugar a dudas se va a destacar como autor de la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Ahí vemos representado en esa imagen al personaje que les estoy mencionando. Y no solamente eso, sino que Pablo representa el personaje quien comenzó el trabajo de escritura del conjunto de textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Sobre eso ahondaremos mucho más en el Diplomado Internacional en Nuevo Testamento, así que no se lo pueden perder, por favor. Es una invitación para ustedes y también para que la extiendan con otras personas porque estamos a tiempo de sumarnos a ello. ¿Qué destaco en relación a este punto? Voy a tomar como referente al apóstol Pablo para decir lo que ven en pantalla. Y es que a la hora de estudiar el contenido de los escritos paulinos, y dicho de manera más precisa, cuáles fueron las fuentes de donde el apóstol Pablo derivó el pensamiento que plasma en sus cartas, ha quedado evidente que el apóstol Pablo utilizó al menos tres fuentes de información que quedaron registrados en sus epístolas, en sus documentos. Esas tres fuentes fueron, en primer lugar,
las enseñanzas de la iglesia en sus primeros años. Cuando yo menciono esto, me acuerdo ese pasaje en el libro de los Hechos donde se dice, capítulo 2, versículos 44, 42, 43, 44, donde dice la escritura que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y es lógico entender por qué la enseñanza de la iglesia en sus primeros años, concretamente la predicación apostólica, constituye una primer fuente de pensamiento que fue de provecho para el apóstol Pablo. Pregunto, ¿acaso no es cierto que gozaría de un estatus de autoridad, de un estatus de reconocimiento, escuchar, aprender de aquellos que fueron testigos presenciales de las cosas que Jesús hizo, testigos de las enseñanzas que Jesús dio y de los milagros que él hizo? Así que la iglesia antigua, la iglesia primitiva, le dio un reconocimiento especial a aquellos a quienes Jesús reconoció y seleccionó como apóstoles, y lo que ellos compartieron como testigos presenciales se convirtió en una fuente de información privilegiada que quedó plasmada en el Nuevo Testamento. Pero también hay que decir en segundo lugar que mientras la iglesia primitiva iniciaba, se desarrollaba, mientras que los apóstoles y los demás líderes cristianos predicaban el evangelio en el contexto del Imperio Romano, el Nuevo Testamento no se había elaborado. El Nuevo Testamento no se había confeccionado. Es más, el Nuevo Testamento se empezó a escribir es a partir de la segunda mitad del siglo primero. Es decir, que pasaron varios años donde la iglesia simple y llanamente se edificaba por la predicación apostólica, pero también en segundo lugar, antes de escribirse el Nuevo Testamento, el texto bíblico de los primeros cristianos era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Por esa razón, cuando los apóstoles, y eso está reflejado en el libro de los Hechos, predicaban, ellos citaban muchos pasajes de los Salmos, pasajes de Isaías, pasajes del Antiguo Testamento, porque precisamente lo que llamamos Antiguo Testamento eran las sagradas escrituras de los primeros cristianos. Ahora, quiero también señalar un elemento importante, y es que se ha dicho, ya cuando se elaboró el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento se constituye o representa una relectura o una gran relectura del Antiguo Testamento, porque representó el fundamento literario y teológico de este Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias. Así que las menciones que tenemos en las cartas, las menciones que tenemos en el Nuevo Testamento de pasajes del Antiguo son abundantes. Y también es importante señalar que el enfoque que asume el Nuevo Testamento a la hora de citar pasajes del Antiguo es eminentemente cristológico. Es decir, hay muchos textos que son interpretados de manera cristológica, y eso nos queda claramente también reflejado en las cartas. Pero en tercer lugar, tenemos que señalar que el apóstol Pablo mismo, por solamente citarlo a él, va a reconocer que el Espíritu Santo le comunicó y le permitió identificar unas verdades espirituales que sin duda alguna en las cartas también quedaron mencionadas. Así que puntualizo lo siguiente, estimados, para todos ustedes que me están viendo y escuchando. Hay un elemento clave que es digno de enfatizar, y es que cuando
el Nuevo Testamento cita al Antiguo, va a utilizar un principio hermenéutico, un principio interpretativo, y es el que aparece reflejado en Romanos capítulo 15, versículo 4. El apóstol Pablo va a decir en palabras que ustedes están viendo en pantalla lo siguiente: porque lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanza. Bueno, avanzo a lo siguiente, porque esto es lo que quiero enfatizar de este primer punto de los enfoques tradicionales. Cuando pasó ese primer siglo, esa etapa fundacional de la Iglesia del Señor, las generaciones siguientes, como la iglesia antigua, como la iglesia de la Edad Media, se encargaron de hacer lo que ustedes están leyendo en la lámina que les he compartido. Se encargaron de transmitir y se encargaron de ampliar los conocimientos que fueron heredados por parte de la sinagoga, hablando en relación del Antiguo Testamento, y por parte de la iglesia primitiva. Escuchen estas expresiones: conocimientos heredados. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se está reconociendo que las generaciones del siglo segundo, del siglo tercero, del siglo cuarto, del siglo quinto, de la época patrística, a grosso modo, de la Edad Media, le dieron un reconocimiento especial a una tradición, a una serie de conocimientos que sucedieron de generación a generación, y también se encargaron de hacer lo siguiente: los datos necesarios para comprender un texto de la Biblia quedaron acuñados y quedaron incorporados en traducciones bíblicas, por ejemplo, como la que hizo San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, en breves introducciones que nosotros encontramos en esta famosa traducción del texto bíblico. Así que puntualizo: enfoque tradicional, ¿en qué consiste? Consiste en esa acción de transmitir y de ampliar unos conocimientos heredados, y esos conocimientos sin lugar a dudas van a adquirir un estatus especialísimo para las generaciones siguientes. ¿Cuáles son entonces los presupuestos o las ideas claves que se destacan en este enfoque llamado enfoques tradicionalistas? En primer lugar, se presupone que el texto bíblico es de autoría divina. Es decir, que aunque haya ocurrido una mediación humana, el autor sin lugar a duda es Dios. Y por esa razón a los documentos, a las cartas y a los demás textos de la Biblia se le da el reconocimiento como de textos sagrados. En segundo lugar, se va a considerar que la influencia del Espíritu Santo en los autores del texto bíblico fue una influencia tan poderosa que iba más allá de la dirección de los pensamientos, e incluso en algunos enfoques o en algunos sectores bastante tradicionalistas van a considerar que esa dirección del Espíritu Santo condujo a que los autores hasta usaran las palabras precisas que Dios quería que se usaran. Así que eso tiene que ver con la autoridad divina que les he señalado en primer lugar como presupuesto clave del enfoque tradicional. En segundo lugar, se va a reconocer que por el hecho de ser un texto de autoría divina, es un texto que nunca pierde actualidad y vigencia. Es decir, cada generación tiene el trabajo de descubrir el sentido, porque aunque fue escrito en un tiempo específico de la historia,
tiene una relevancia eterna para todas las generaciones. Pero también hay un presupuesto clave en relación a este primer punto, y es que existen y se reconocen tradiciones e intérpretes que se le da un reconocimiento como autorizados. Es decir, a modo de ejemplo, cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia en los primeros siglos, cuando analizamos la historia de la iglesia en la época medieval, por ejemplo, nosotros vamos a reconocer, esto lo digo de manera respetuosa, ¿no? Que la iglesia, por ejemplo, en la época medieval, llegó a considerar que era el magisterio eclesiástico el ente encargado de estudiar y de ofrecer las interpretaciones del texto bíblico. Así que esto entra a formar parte de lo que también se consideran enfoques tradicionalistas, es decir, se empezaron a generar unas tradiciones, esas tradiciones se fueron comunicando y también se empezaron a reconocer unos intérpretes autorizados para ampliar esas tradiciones y para comunicarlas de generación en generación. Pero hay algo que empezó a suceder a lo largo de la historia, y es que cuando nosotros entramos a los siglos 15, 14, perdón, 15 y 16 de la historia de Occidente, esas ideas que quedan enmarcadas dentro de una mirada tradicional o dentro de un enfoque tradicional de entender y de interpretar el texto bíblico, empezaron a ser cuestionadas, empezaron a ser reevaluadas y empezaron a ser analizadas desde otro enfoque o desde otras perspectivas que son consideradas como los métodos o los enfoques históricos críticos. Les puntualizo lo siguiente, para ser directo en este segundo punto, dado que es bastante amplio. Miren, cuando en la historia de Occidente se llegó a los siglos XV, a los siglos XVI e incluso siglo XVII, Europa empezó a experimentar un giro como sociedad, un giro a nivel cultural, un giro a nivel en su manera de pensar. Nada más y nada menos contemplen lo que ustedes están viendo en pantalla. Se empezó a gestar una inimaginable revolución científica, porque en Europa empezaron a surgir una serie de pensadores, una serie de científicos como Copérnico, como Galileo Galilei, como René Descartes, como John Locke, como Baruch Spinoza, Isaac Newton, Voltaire, en fin, a modo de ejemplo, porque hay muchos más. Todo para señalar que la manera de entender el mundo, la manera de entender la historia e incluso la manera de entender los textos religiosos empezó a cambiar a partir de esta época llamada la modernidad. Otra vez contrasto. ¿Qué les enfaticé en el primer punto y por qué se llamó enfoques tradicionalistas? Porque simple y llanamente se le dio un énfasis predominante en el sector cristiano a transmitir y a ampliar los conocimientos y las interpretaciones que fueron heredadas del texto bíblico desde la época fundacional y desde los primeros siglos. Eso yo creo que resulta claro para todos ustedes que me están escuchando. Pero yo quiero enfatizar en la época moderna un hecho clave, un hecho digno de destacar, y es que a nivel cultural
la sociedad europea se empieza a fundamentar sobre nuevos principios. Y esos nuevos principios son los siguientes. Número uno, la sociedad europea empieza a desarrollar una libertad de pensamiento y de acción. Es decir, mientras que en la Edad Media la sociedad europea estaba muy regida por lo que planteaba la iglesia se constituyó en la institución de mayor autoridad en la época medieval. Ahora se empieza a dar un fenómeno que los académicos titulan la secularización de la sociedad, la secularización de la cultura. Es decir, que ya el hombre de la modernidad se empieza a deslindar un poco de los dictámenes de la iglesia y empieza a concebir una autonomía y una libertad para pensar de manera diferente. En segundo lugar, se empieza a gestar una supremacía al uso de la razón. Es decir, se exalta el uso de la razón para interpretar, para comprender la naturaleza, para comprender la historia. Y eso empieza a gestar el desarrollo de lo que se conocen como las ciencias modernas. Es decir, el hombre ya no se siente limitado, lo voy a decir en palabras sencillas, el hombre ya no se siente limitado y reducido a interpretar la naturaleza, a interpretar el mundo, a interpretar la historia por simple y llanamente lo que dice la Biblia, por simple y llanamente lo que dice la revelación, sino que ahora empieza a surgir y a desarrollarse las ciencias modernas, las ciencias humanas, y eso sin lugar a duda empieza a dar un reconocimiento y un estatus altamente reconocido al uso de la razón para explorar y descubrir al mundo. ¿Qué empieza a suceder acá, estimado? Porque aquí se empieza a poner bueno lo que voy a decir. Con el surgimiento de las ciencias modernas, empieza a surgir un debate sobre la verdad descubierta por las ciencias humanas, como la historia, como la arqueología, como las ciencias naturales. Se empieza a contrastar esas verdades descubiertas por las ciencias humanas con el contenido de la verdad bíblica. Y entonces el hombre moderno se considera que ya no se debe conformar con la manera tradicional con la que se ha interpretado el texto bíblico, sino que dice, necesitamos estudiar el texto bíblico con una cierta objetividad. Es decir, necesitamos estudiar el texto bíblico ahora con los lentes que nos está brindando las ciencias humanas. Y es así que el texto bíblico se convierte en un objeto de estudio para las ciencias humanas. Les puntualizo, miren nada más y nada menos lo que llegó a decir este famoso filósofo llamado Baruch Spinoza en un libro llamado Tratado Teológico Político en el capítulo 7. Baruch Spinoza, que vivió entre los años 1632 a 1677, llegó a decir lo siguiente. Dicho en pocas palabras, el método de interpretar la escritura no debe ser diferente del método para interpretar la naturaleza, sino que debe concordar plenamente con él. Si se están dando cuenta de lo que les quiero decir que pasó en esta época llamada la modernidad. Es decir, las ciencias humanas llegaron a tal punto que dijeron, incluso hasta el texto bíblico necesitamos analizarlo con los lentes de las ciencias humanas. ¿Eso a qué conduce? A que la hermenéutica se convierta en una tarea científica. Es decir, necesitamos que la escritura se interprete con un rigor científico,
con un rigor científico. ¿Y qué significa eso de un rigor científico? Voy a adelantar acá para que ustedes vean. Voy a adelantar acá. Significa que esas ciencias humanas que les he mencionado, como la arqueología, como la historia, como la antropología, en fin, ahora se tomen como unas ciencias auxiliares y se utilicen para comprender mejor no solamente el texto bíblico en sí, sino aspectos que se escapan de nuestra mirada del texto bíblico. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo el texto bíblico en el siglo XXI, pero ¿quién de nosotros comprende cómo era el modo económico de vida de la iglesia del siglo primero? ¿Quién de nosotros comprende cómo era el modo de vida del Imperio Romano? La única manera de comprenderla es gracias a la información que las ciencias humanas, como la historia, por ejemplo, nos ha dado de cómo era el modo de vida en ese tiempo. Así que las ciencias humanas son tomadas como una herramienta auxiliar, escuchen bien, como una herramienta auxiliar y se utilizan como un lente para mirar aspectos del texto bíblico que ninguno de nosotros por vivir en ese tiempo conocemos. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿me estoy dando a entender con lo que enfatizo a este momento? Quiero que con sus cabezas me hagan una señal de asentimiento. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos el texto bíblico, como lo están viendo en pantalla, pero aspectos previos al texto bíblico, es decir, cómo eran los acontecimientos que relata la Biblia, cómo era el mundo en el que le tocó vivir a Pablo, cómo era el mundo en que le tocó vivir a Pedro, cómo era el mundo de los autores de las cartas del Nuevo Testamento, en qué lugares fue que escribieron las cartas, cómo era la vida de los destinatarios de las cartas. Miren, nosotros no podemos tener más información si no es simple y llanamente lo que nos deja ver el texto bíblico en relación a la comunidad de Corinto, a la de Éfeso, en fin. Pero gracias a las ciencias modernas se empezaron a explorar y se empezó a abrir un mundo que para nosotros era desconocido por no vivir en ese tiempo y en esa época. Muy bien, pero aquí sucedió un hecho y es el siguiente. La razón humana se convierte en un criterio hermenéutico para interpretar el texto bíblico. Y desafortunadamente algunos sectores o algunos pensadores de estos métodos histórico-críticos empezaron a polemizar con las ideas tradicionales. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente empezaron a incurrir que aquello que no era comprobado por la ciencia, simple y llanamente no lo admitían como una verdad. Simple y llanamente no lo admitían como un hecho que debía ser aceptado. Muy bien. En tercer lugar, y ya para ir cerrando, les dije que existe un tercer lente que se ha utilizado para entender las cartas del Nuevo Testamento y también los textos bíblicos en su conjunto. Y ha sido denominado como los enfoques postcríticos. Quiero ser muy puntual y para ir aterrizando ya en terminar en este tercer punto. Los enfoques o los métodos histórico-críticos se desarrollaron desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Predominaron durante ese rango de tiempo
a la hora de leer y de interpretar el texto bíblico. Y también les quiero decir algo, que aunque muchos de los que están aquí de pronto han participado en estudios bíblicos en las iglesias, estos métodos llamados métodos históricos críticos son los que predominan en los ámbitos académicos universitarios. Por ejemplo, cuando uno se mete a estudiar teología, cuando uno se adentra a estudiar en seminarios, en universidades teológicas, uno se va a dar cuenta que de manera dominante se analizan los métodos históricos críticos para comprender las Sagradas Escrituras. Pero estos enfoques llamados postcríticos son relativamente nuevos, porque se ubican desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y básicamente se basan en los siguientes presupuestos. Miren, mientras que en la época de la modernidad, bajo el pretexto de considerarse como un estudio objetivo, un estudio científico de las escrituras, se empezó a descartar y se empezó a rechazar todo aquello que no era comprobado por la ciencia, todas aquellas tradiciones que no eran comprobadas por la ciencia. Los enfoques postcríticos van a decir lo siguiente: nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, no vamos a incurrir en la polémica entre los enfoques tradicionalistas que rechazan la ciencia y los enfoques histórico-críticos que rechazan la tradición, sino que vamos a aceptar los aportes dados por los dos enfoques anteriores. Pero vamos a hacer lo siguiente: aceptamos los hallazgos que las ciencias han dado y que han ayudado a comprender mejor el texto bíblico, pero reconocemos que afirmar el texto bíblico como de autoría divina es algo que pertenece al ámbito de la teología. Por tanto, no podemos ni afirmar ni refutar todo lo que se considera como una verdad de fe. Simplemente y llanamente reconocemos que hay un ámbito que es propio de la teología, pero hay un ámbito que también hace parte de las ciencias humanas y vamos a rescatar los aportes que los dos nos brindan en el día de hoy. En segundo lugar, los enfoques postcríticos no van a caer o no van a rayar en estudiar cómo se formó el texto bíblico, si de verdad fue Pablo el autor de todas las cartas, aquí lo tengo incluso, porque en la época moderna se debatió si efectivamente todo lo que se consideran como las cartas de Pablo en realidad fueron autoría de Pablo. Y llegaron a decir, no, solamente Pablo fue el autor de las 7 primeras cartas que aparecen mencionadas en la primera generación. Los demás se consideran como escritos deuteropaulinos o tritopaulinos. Entonces los enfoques postcríticos van a decir, nosotros no nos ponemos a polemizar por eso. Simple y llanamente nos vamos a enfocar tal como el texto lo tenemos en el día de hoy, lo tenemos en el día de hoy, y por lo tanto le vamos a reconocer su vigencia actual. Pero vamos a matizar un elemento clave. Vamos a esperar un momentito. Se ha congelado el profesor. Profesor Wenceslao. Aló, se me cayó la conexión. Ajá, sí. Sí, permítame, ya cierro en 2 minutos. Bueno, van a matizar lo siguiente. En primer lugar, van a matizar que cuando uno lee el texto bíblico, cuando uno lee el texto bíblico, uno como leyente, como lector, perdón, y como creyente,
uno no solamente busca captar lo que el autor quiso decir, sino que de manera inevitable uno mismo también le proporciona como sujeto y como lector un determinado sentido al texto que está leyendo. Así que por esa razón ustedes están viendo en pantalla que toda lectura viene a representar una producción de sentido, una producción de significado y no solamente una réplica de significado. Porque inevitablemente cuando uno lee o cuando uno escucha una enseñanza del texto bíblico, por todo el bagaje que uno tiene como sujeto, uno también termina anexándolo a la manera de leer, a la manera de interpretar el texto o la información que estamos viendo en las cartas del Nuevo Testamento. Termino diciendo, sin importar la mirada o metodología que utilicemos para leer el mensaje de las cartas del Nuevo Testamento, esta sería una recomendación final que les doy a todos en esta exposición que hago en la noche de hoy. En primer lugar, frente a los diferentes enfoques que les he hablado, ellos coexisten hasta el día de hoy. Hay personas que van a leer las cartas del Nuevo Testamento con una mirada tradicionalista. Hay personas que van a mirar las cartas con un lente y una mirada histórico-crítica, es decir, auxiliándose de las ciencias. Y hay personas que van a decir, yo quiero rescatar los aportes tanto tradicionales como los aportes de las ciencias. Pero quiero dar las siguientes recomendaciones para ya terminar mi intervención. Número uno, nos debe de quedar claro con la breve exposición que he hecho en la noche de hoy que sí debemos reconocer un valor especial a la tradición, pero no debemos caer en el tradicionalismo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos rescatar el valor que tiene la tradición para nuestras confesiones de fe cristiana, pero debemos estar abiertos a nuevas miradas que Dios nos quiere dar a la hora de leer las cartas del Nuevo Testamento. No podemos caer como creyentes, no podemos caer como iglesia a darle el mismo estatus a la tradición, al estatus que tiene el texto bíblico en sí. En segundo lugar, frente a los métodos históricos críticos, tengo que decir que la verdadera teología debe ser una teología que despierte una lectura creyente de las escrituras y no que conduzca al lector al escepticismo de las mismas. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente debemos reconocer el propósito que tienen las escrituras. Las escrituras no fueron diseñadas con un propósito científico para enseñarnos sobre cómo fue originado el universo o no pretende enseñarnos de manera científica sobre la historia del antiguo Israel o de la iglesia primitiva, sino que principalmente las escrituras es un libro de fe y para fe. Así que la verdadera teología debe ser una teología que despierte la lectura creyente de las escrituras y no que nos conduzca al escepticismo de las mismas. Y en tercer lugar, tengo que decir que frente a las lecturas postcríticas, hoy en día, frente a ese reconocimiento que es el lector, el sujeto que lee, el que le da un sentido al texto bíblico, hoy en día, como iglesia, como sociedad, estamos siendo invadidos por ideologías que nos están llevando a decir cosas que no hacen parte de lo que tampoco el texto bíblico ha querido decir. Por ejemplo, dentro de las ideologías posmodernas, hoy en día se acusa
que la Biblia, que las cartas de Pablo, que las cartas del Nuevo Testamento tienen culpa o tienen mucho que ver con el patriarcado que hay en la sociedad, tienen mucho que ver con la misoginia, tienen mucho que ver con la intolerancia religiosa que se combate en el tiempo actual, con el autoritarismo, y se les está dando muchas acusaciones al texto bíblico de que fueron fundadas bajo esas ideologías y que pretenden promover las mismas. Quiero decirle que eso no es del todo cierto, porque cuando nosotros analizamos culturas y sociedades, por ejemplo, como en el caso de la China, como en el caso de sociedades orientales, que no fueron configuradas y que no se desarrollaron bajo los códigos y valores de la Biblia, ellos también tienen muchos valores patriarcales. Ellos también tienen muchos valores de los que se les acusa a la sociedad occidental que ha adoptado y que ha acuñado precisamente porque la Biblia se ha encargado de posicionarla en el mundo moderno. Así que eso sería, en términos últimos, esas tres recomendaciones que les daría frente a los tres enfoques y a las tres miradas que les he compartido en la clase de hoy. Sé que me he extendido un poco, ustedes me disculparán que haya utilizado más tiempo de lo debido. Quise ser breve y puntual, pero espero que Dios me haya ayudado en darme a entender con lo que quise compartir en la clase de hoy. Muchas gracias, profesor Wenceslao. Gracias por este viaje histórico a estos tres diferentes enfoques, ¿no? Y el énfasis de centrarnos también en el texto bíblico. Bueno, esta es una exposición académica, ¿no? De cómo se desarrollan las clases del Diplomado en Nuevo Testamento, ¿no? Lógicamente, cada punto que el profesor Wenceslao va exponiendo también les invitamos a que ustedes también puedan sumergirse en investigar, ¿no? Porque él ha tratado de condensar la información para poderlas hacer llegar y ustedes vean, ¿no? Justamente cómo a través de la historia se ha venido o se ha tenido diferentes tipos de acercamiento bíblico, ¿no? Y cómo éstas nos pueden enseñar para este tiempo, ¿no? Bueno, permítanme, mientras ustedes van haciendo o formulando sus preguntas de manera breve, permítanme hacerles la invitación para que ustedes puedan participar del Diplomado Internacional en Nuevo Testamento que está iniciando el día sábado 9 de agosto. Este es un esfuerzo conjunto de las Sociedades Bíblicas Unidas y pone al alcance de cada una de las personas interesadas este maravilloso diplomado, en la cual trabajaremos 6 módulos que tienen que ver con cursos como el Evangelio de Marcos y Mateo por el profesor Wilton Sánchez de Colombia, que lo hemos tenido el día jueves pasado. Obra lucana, Lucas y Hechos, por la profesora Lady Cifuentes, quien dictó la primera clase. Literatura apócrifa y otros cánones por la profesora Santa González, el curso Introducción a la Literatura y Corpus Paulino. Aquí estará enseñando el profesor Alberto Sánchez de Perú, juntamente con el profesor Wenceslao Restrepo de Colombia. Cartas generales por el profesor Luis Garavito de Guatemala y obra juánica que comprende evangelios, cartas y apocalipsis. Les invitamos a que ustedes puedan ser parte de este diplomado. Vamos a poner los números de contactos de las sociedades bíblicas para que ustedes puedan solicitar informes. Muy bien. Adelante, Pastor Heriberto. Active su micrófono para que haga su pregunta. Sí, puede activar su micrófono. Pastor, para escucharle. No tiene el micrófono activado, pastor, no le escuchamos. No sé si no pueden, Leticia, si tienen ya los permisos para activar los micrófonos. Ok, vamos dando la oportunidad a otra A persona que otra desea persona hacer, mientras tanto, sí. ajá, que vaya, que desea hacer alguna consulta, alguna pregunta.
Ok, muy bien. Voy a solicitar que Angie pueda activar el micrófono del pastor Heriberto o también puede escribirnos en el chat del Zoom. ¿Ok? La pregunta la pueden escribir y alguien aquí del equipo la lee. A ver, dice, el anfitrión no permite que los participantes... Si no, sí se puede activar los micrófonos. A ver, pueden por favor eh, activarlo. ¿Alguien nos confirma de los participantes si efectivamente pueden activar los micrófonos? No, a ver, un momentito, vamos a ver. Dice que no está permitido. Ya, permítanos un segundo, unos segundos y ya damos lugar a habilitar los permisos. Voy a pedir que Angie puedas habilitar los micrófonos. Así se oiga. Ok. Les invitamos que puedan escribir en el chat. Ahí No, hay un libro, ahí hay una pregunta que están a ver, haciendo, dice Liliana Sainz. eh, la siguiente pregunta que la acabé de ver que escribió. ¿Qué así. libros apócrifos hay en el Nuevo Testamento? Mientras activan los micrófonos, respondo puntualmente. Nosotros debemos entender que cuando hablamos del concepto de canon bíblico, eso es aplicable al Antiguo y al Nuevo Testamento, estamos hablando de un trabajo de selección que se hizo, porque el Antiguo Testamento con sus 39 libros y el Nuevo con sus 27 no representan toda la producción literaria que tuvo el antiguo Israel y que tuvo la iglesia primitiva. Por ende, en el Nuevo Testamento sí tenemos, o en el marco, mejor dicho, de la iglesia en sus inicios, sí se elaboraron textos bíblicos que hoy en día son considerados como apócrifos. Hay diferentes evangelios que se llaman, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de María. eh, hay libros que no solamente son evangelios, hay uno que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, que va a mencionar supuestamente eventos de Pablo que no están reflejados en las cartas, ¿no? Paulina. Entonces les digo, Los Hechos de Pablo y Tecla. Hay Apocalipsis, que también entran dentro de la categoría de apócrifos, y muchos de estos textos se valieron de lo que se llama la pseudonimia, es decir, que llegaron a utilizar nombres de algún apóstol para pretender darle un estatus de autoridad. Pero por el contenido del texto y por un análisis comparativo con los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, se llegó a estimar que no eran de autoría o de Pedro o de Pablo o de algún otro apóstol, pero sí hay tanto evangelios como hechos, como cartas y como apocalipsis que son considerados como apócrifos. Ok. Bueno, sí, hemos tenido un inconveniente con los micrófonos, no los podemos activar, pero igual les agradecemos a cada uno su participación. Vamos a revisar si es que en el chat hay allí alguna otra pregunta. Si también quieres, puedo aprovechar y enfatizo algún elemento de lo que pretendí enseñar con la intervención en el día de hoy. Hice un recuento histórico y de verdad fue desafiante por el tiempo que tenía para presentarlo, pero todo
lo hice con el fin de señalar que nosotros como creyentes del siglo XXI nos vamos a encontrar en lugares de trabajo, en universidades, en iglesias mismas. Si queremos aspirar a ámbitos académicos, como participar de diplomados, seminarios, en fin, con diferentes miradas, con diferentes maneras de entender el texto bíblico, y todo para señalar que de los 21 siglos que tenemos de historia cristiana, estos enfoques engloban y representan diferentes maneras de analizar el contenido bíblico. Ellos coexisten hasta el día actual, y con el breve descriptivo que les he dado a cada uno de ustedes, yo creo que pueden evaluar en qué enfoque o en qué mirada ustedes han venido estudiando el texto bíblico. Entonces espero que haya sido de utilidad y que abra el apetito por si quieren seguir ahondando y explorando más sobre este y otros temas que, sin lugar a dudas, en este diplomado del Nuevo Testamento queremos ofrecer para ustedes. Milena nos escribe lo siguiente. José Jesús dice, nos regalan la grabación. Sí, vamos a compartir el día de mañana la clase grabada y también vamos a solicitar al profesor Wenceslao su PowerPoint. Milena dice, dentro de los tres criterios que plantea, ¿cuál es el más adecuado para poder leer el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el más adecuado para leer el libro Apocalipsis? Simple y llanamente te diría lo siguiente. Yo creo que sería de gran riqueza uno rescatar los aportes que cada enfoque nos brinda. Porque creo que cada uno de los enfoques, eso no lo pude desglosar por cuestión de tiempo, pero pudiera hacer un análisis comparativo más a fondo. Cada enfoque, ninguno de los enfoques es perfecto. Así que para decirte, mira, te debes identificar con un enfoque tradicionalista o te debes identificar con un enfoque crítico o con un enfoque postcrítico, no. Porque cada enfoque tiene aportes, pero cada enfoque también tiene falencias o deficiencias. Entonces, ¿qué recomendación te daría, Milena? Y para todos, rescatemos los aportes que cada una de las miradas nos brinda. Y eso, sin lugar a dudas, nos va a ampliar el conocimiento del texto bíblico y concretamente de Apocalipsis. Por ejemplo, ya que Apocalipsis habla de muchos símbolos y que habla mucho de unas realidades históricas de finales del siglo primero, pues no está de más que uno también eche mano y consulte comentarios bíblicos, analistas bíblicos que nos van a abrir ese mundo antiguo y nos van a ayudar a comprender la manera de interpretar el Apocalipsis. Ok, muy bien. Pastor Heriberto pregunta cuál es el precio del diplomado. Por favor, ahí en en el chat del Zoom he compartido los enlaces. Hágale clic para poderle enviar la información. Ah, ok, ¿se puede hacer los dos diplomados de consejería y Nuevo Testamento? Sí se puede hacer. ¿Por qué motivo? Porque nosotros contamos con una plataforma Campus Bíblico. Entonces, las clases quedan grabadas, alojadas en la plataforma. Allí en la plataforma encuentra lecturas, videos de refuerzo, o sea, y con la ayuda de la plataforma uno puede llevar el diplomado de manera asincrónica, ¿no? O las veces que pueda se conecta en tiempo real y las veces que no, lo Ujú. puede hacer de manera asincrónica. ¿Ok? Listo. Ok. Muy bien. Muchas gracias, profesor Wenceslao. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Les envío un gran abrazo. No podemos activar el micrófono, pero podemos poner de repente nuestros emoji por allí. Y muchas gracias. Gracias a todos.
Los esperamos Gracias en el a todos diplomado. también por conectarse en el día de hoy. Que tengan buena noche. Dios les bendiga. Bienvenido. Gracias. Buenas noches.
¿Tienes este? Sí. Somos tres. No,